Saludos mis amigos, Dios les bendiga, qué placer llegar hasta ustedes una vez más por este su podcast Líderes Eternos. Líderes Eternos es un espacio creado para la formación del liderazgo cristiano. En el día de hoy nos encontramos aquí con el pastor Elvis Cruz y con el pastor William Salas. El pastor Malaquía se nos escapó hoy, pero estamos aquí en pie de lucha, como decía Gloria a Dios. Nuestro querido pastor Alberto Smith, con la bota puesta y en el pie del cañón. Aleluya. Qué bueno, sí, aquí estamos. Gusto de a William, que tenía tiempo que no lo veía, pastor, qué bueno. Así que seguimos adelante, líderes eternos, pensando en la eternidad, el regalo de la vida eterna, el ministerio eterno, la vida eterna. Así es. Esto es maravilloso. Así que los líderes estén pendientes, toda la familia, porque estamos tratando unos temas tan interesantes para el cuidado del liderazgo de nosotros mismos, ¿verdad? El cuidado, la prevención y todo eso para nosotros tener éxito en este caminar. Bueno, sí, gracias a Dios por la oportunidad de estar reencontrándome con ustedes. No pude estar el programa pasado, pero aquí estamos nuevamente con la firme idea de siempre de interactuar con todos ustedes, con ese grupo de personas que nos sigue con regularidad y que forma parte de nuestra comunidad. Y a propósito, pues les invitamos a que puedan interactuar con nosotros, puedan comentar lo que humildemente hacemos y por supuesto pues darle un like y compartir para que esta comunidad pueda seguir creciendo, porque Líderes Eternos tiene esa visión, educar, formar, consolidar y estar aquí como un brazo extendido para poder entonces ser un instrumento de utilidad para la gloria de ese Dios maravilloso. Esto es Amén. Líderes Eternos, liderazgo cristiano. Así es. Bueno, pues tenemos un tema en el tapete que lo hemos venido trabajando ya por segunda vez y estamos hablando por qué falla un líder, por qué cae un líder, cuáles son las tentaciones de un Las líder tentaciones. y cómo, ¿verdad?, nosotros prevenir y cómo superar. Todo eso lo vamos a trabajar en todos estos días, porque no solamente vamos a ver cuál es el motivo, ¿verdad?, de que un líder falla, de que un líder es tentado, de que un líder cede a esas tentaciones, pero también vamos a trabajar cómo prevenir eso. Así Y es. también vamos a trabajar qué pasa cuando caes en esa tentación, qué pasa cuando cediste y ya cometiste la falta. También vamos a trabajar eso en los próximos días. Ojo, Pero es bueno también destacar, amados, que nuestra intención en ningún momento es cuestionar, acusar ni señalar a nadie. no. Simplemente cuando planteamos los Sí, escenarios. pero el que se sienta acusado cuando hablemos y el que se sienta culpable cuando hablemos es porque es culpable de lo que se está No, sintiendo. está bien, pastor. Así que, Lo que lo que pasa es que hay mucha gente, no. Yo eso, porque hay gente que sí, que se van a sentir así aludidos y tal vez tú lo estás acusando de ahora y eso es bueno, pero para mí no. Porque si Ariel está predicando algo y dice, por ejemplo, los ladrones no entran, y entonces yo sentado y digo, oye, Ariel, hablando de ladrones, ¿por qué dice eso? Es que yo soy ladrón. Mira, y eso lo sabe Jehová porque es así. No, hay, Entonces, bueno, hay un porque verso no en la estamos Biblia aludiendo a que nadie dice que personal. si No, nuestro claro, corazón no nos reprende, Exacto. mayor que nuestro corazón es Dios. Exactamente. Pero entiendo también la parte de Willa, no estamos Porque no es nosotros personal. acusando a nadie. Sí, No, pues no estamos... Ni no. estamos hablando porque sabemos de ningún caso, porque Claro. conocemos, sabemos de muchos casos. Ah, eso te iba a decir. Por eso estamos Pero estamos hablando en planteando, sentido por eso estamos general, planteando ¿verdad? cuál es el perfil y el objetivo nuestro como de esta plataforma que Dios nos ha permitido construir poco a poco, ¿verdad? Líderes Eternos, liderazgo cristiano. Bueno, lo que te digo es eso, así es importante que sí, pero es importante de que nosotros tenemos que tener libertad de expresar y enseñar lo que el Señor nos enseña y nos muestra el Espíritu Santo. No, es que Si la persona eso se no es ofende, lío, Pastor eso es el Elvin. problema de la persona. Por eso le digo, pero es que eso no es el lío. Yo lo que quiero de alguna forma destacar que nosotros aquí vamos a presentar una serie de argumentos, pero que la intención en ningún momento es cuestionar, sí, Ni atacar sí, a pero nadie. con responsabilidad concientizarles, porque es verdad, muchos en un momento dado se han saltado algunos stop, o sea, y han pasado. Sí. Se han pasado de la raya o han pasado las fronteras y pudiéramos decir que se han convertido en abusadores de la gracia. Sí. Ok, entonces con ese tipo de persona que de repente haya vivido una experiencia en ese sentido, bueno, nuestra intención es decirte, mira, es tiempo de que te restaures, es tiempo de que como Pedro disfrutes de esa mano amiga que se le extendió
cuando Pedro estaba en alta mar. Aquí estamos con esa firme idea. Vamos a ser formal, radical en lo que nos corresponde, pero también haciendo ver que nuestra intención es formar, ayudar. Tú estabas explicando el asunto de la gente y la cosa y lo que somos y el propósito. Yo sé, eso es lo que te digo, de lo que somos líderes eternos. Tú lo estás explicando muy bien. Pero el punto es que yo creo, yo después de la semana pasada, cuando nos quedamos en este programa que hicimos la semana pasada, yo me quedé muy, no preocupado, pero me quedé muy autochequeándome y autorreflexivo. ¿Entiendes? Sí, porque sí. La ligereza de hoy del pastorado, del supuesto pastorado, con las supuestas pastoras y pastores ligeros, comprometedores de la fe, comprometedores del evangelio, complacientes de la humanidad, no importa si ofenden a Dios. Entonces, ese tipo de liderazgo es un liderazgo que nosotros tenemos que nosotros mismos revisarnos nosotros para evitar caer constantemente, en ese liderazgo chévere, en ese liderazgo de chéveritud, de como nosotros tenemos, por ejemplo, lleno la televisión de los que están cayendo en la tentación de la fama, como estuvimos hablando, cuando Jesús dijo, velar y orar para que no entren en tentaciones. A la verdad que el espíritu sí está dispuesto, pero la carne débil. Entonces, por ejemplo, fíjate cómo la iglesia ha sido burlada, cómo el pastorado es burlado, cómo el apostolado es burlado, el evangelismo es burlado a través de las redes sociales universalmente, de millones y millones de personas viendo al mismo tiempo que pastores violan, que pastores son abusadores de niños. Esos son demonios. Claro, y también que están robando, metidos en proyectos robando, engañando gente con apartamentos y todas estas cosas. Entonces, cuando escuchamos esas cosas y cuando lo vemos, uno dice, wow, ¿qué está pasando? Y entonces vemos todo este tipo de cosas a través de ¿qué? De la tentación de caer en la fama. La tentación de la fama hoy se llama like. Dame un like, dame un seguimiento, follower, influencer. Debemos que tener cuidado de que hay una tentación a la fama, que puede ser, la fama puede ser buscando ego, alabanza a mí, reconocimiento a mí, pero la fama también puede ser que me dé dinero. ¿Ves? Sí, entonces, sí, pero ahí, pastor, que quiero que nos detengamos un poco ahí, porque eso está pasando mucho. El buscar reconocimiento, y a veces de manera inconsciente, que es lo peor, y quiero que llamar al público que nos ve a una reflexión de esto, ¿verdad? Porque a veces de manera inconsciente estamos buscando esa fama, estamos buscando ser más que el otro, entramos en un espíritu de competencia inclusive, de que si Dios está usando al pastor William en un ambiente, ¿verdad? Yo también quiero ser usado, o quiero brillar más que, o quiero decir que tengo más que o más palabra que el otro, ¿verdad? Dios te está usando a ti en el ambiente profético, pero ahora yo quiero venir y también ser usado en eso. Y entonces inconscientemente a veces. Y por eso hay que hacer introspección, como tú decías ahorita, y nosotros mismos analizarnos. ¿Estoy yo cayendo en esa tentación, a veces inconscientemente, de ese espíritu de fama, de que también me reconozcan a mí? Y el mismo apóstol Pablo señalaba eso en los Romanos, que más nadie puede tener más alto el concepto del que sí, el que debe tener. Eso es importante. Indiscutiblemente estamos en una sociedad donde la parte ególatra y la parte de las emociones prevalece. Y por eso que Pastor Elvi, Pastor, en este caso, ¿verdad? Ariel Facundo, estamos en una sociedad que es totalmente emocionalista, o sea, el ego aflora y que esas cosas de alguna forma han ido permeando el ambiente ministerial. Yo eso lo comprendo y lo entiendo. Y nosotros tenemos acá la responsabilidad de ser radicales en esos aspectos. Claro, y que perseguimos esa intención, pues, de formar, porque eso es lo que yo quería comentarle hace rato. En la medida en que nosotros nos orienten, en la medida en que nosotros nos formen, en la medida en que nosotros nos dediquen un tiempo prudente, pues proporcionalmente a ese tiempo que inviertan en nosotros vamos a ser obviamente pues mucho más efectivos, mucho más eficaces. Claro. Porque eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Con quién? Con Timoteo, con Tito, con la gente. O sea, Pablo fue alguien que se ocupó de formar y ser responsable. Y tomando ese verso, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener.
Luego hay otro verso que dice, estimando cada uno a los demás Claro. como superiores a nosotros mismos. Así O es. sea, no debe haber en nosotros un espíritu de fama, de orgullo, de arrogancia. Como dijo el apóstol, No como debería- dijo, no como debería. dijo- no debería, como Ok. dijo Juan el Bautista cuando le hablaron, no, Jesús bautiza más gente que... No, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Óyeme, qué bonito es entender esa parte. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mira, ya yo estoy para ser sacrificado, mi O tiempo sea, se que acabó. eso se convierte en un escenario de tentación. Pero claro. ¿verdad? Y que nosotros tenemos entonces que asumir una actitud de velar. Y precisamente lo que queremos es, humildemente, a través de estas experiencias, es crear una conciencia en que debemos estar constantemente velando. ¿Cuándo Oye, un líder puede caer en tentación y caer y fallar su ministerio? Por ejemplo, estábamos hablando de la tentación de no escuchar la cobertura, la tentación de no escuchar el consejo, la Y de tentación no de ser tener a nadie por encima. la tentación de ser llanero solitario. Exacto. ¿Ve? Entonces quieren ser ministro, pero llanero solitario. Nadie- Quiere ya- ser ya- profeta. ya llegamos al tope, Ahí, nadie me ahí aconseja. están los profetas y la profetisa. Y usted le pregunta a todas esas profetisas que andan adivinando por ahí. ¿Y dónde usted se congrega? El Señor me. De Endor. El Señor En me. Endor. El- En Endor, se congrega en Endor. ¿Y no, qué Endor, pastor? La divina, donde salió la divina a adivinarle a Ah, Saúl, sí, que invocó a Samuel. Ya, pero- la divina se- Endor. se congrega. Entonces, ve, entonces, toda esta gente, entonces, la tentación de no escuchar a su pastor, los líderes, la tentación de no escuchar a los ancianos que nos aconsejan, porque ya creemos que todos lo sabemos. Entonces, todo eso entra. Aquí está también sobre la tentación de la egolatría, como decía William ahorita, ¿verdad? Que eso hay que tener peligro Sí. con el ego. Entonces, la tentación de la egolatría también debemos tener cuidado con ella. Estuvimos viendo la tentación de no orar, la tentación de no leer la Biblia, la tentación de no estudiar la palabra, Sí. la tentación de no congregarse. Grave peligro de ese aspecto que usted señala allí, que tiene que ver con vida devocional, porque todos esos aspectos usted los englobaría en lo que es vida devocional, ¿entiende? Porque justamente el no nosotros invertir tiempo y que caemos de manera sutil y sin darnos cuenta en un exceso de activismo, porque nos hemos convertido en ministros, en líderes con muchas actividades, pero que descuidamos ese aspecto de tener una verdadera identidad, un verdadero acercamiento con ese Dios maravilloso, de dedicar a invertir tiempo a estudiar la palabra con conciencia de forma sistemática. Eso es verdaderamente una causa que tenemos que nosotros tomarla en consideración, porque es un aspecto que nos va a llevar a la ruina si nosotros no asumimos la actitud correcta. Definitivamente, estuvimos Claro. viendo esa parte. Otra, la tentación del llanero solitario también. Fíjate, la tentación. Ayo Silver, el Sí. llanero solitario. Sí, sí. La tentación también estuvimos hablando de no ofrendar. La tentación de no diezmar. Esos son cuando se mete el espíritu de robo. ¿Ve? Y se mete entonces. Estábamos bien, pero yo te hablo de finanzas, Dios mío. Bueno, porque está la tentación de no ofrendar. Por eso digo. Y está la tentación de no diezmar. Cualquiera cuando dice eso, mira, hasta allá habló Dios, de ahí para adelante no es Dios. Porque, Bueno, porque lo que más se parece a Dios en la tierra es el dinero. ay, ay, ay. Por eso Jesús dijo que no podemos servir a dos señores, porque vamos a aborrecer a uno y amar al otro, o amamos al otro y aborrecemos al otro. Y cuando lo hizo se refirió al dinero o al Dios del dinero, Mamón. Pero vemos entonces cuando nosotros también, que estuvimos viendo esta parte, la tentación, ¿verdad? Con el dinero, de ser mezquino con el dinero, la tentación de no apoyar la obra de Dios. O la tentación que estuvimos hablando cuando estaba Malaquía, de si yo voy a predicar, de si yo voy a ministrar, o voy a los cantores que van a cantar, los salmistas que van a hacer algo, que ya están de una manera enfocándose más en el dinero que en el servicio al pueblo de Dios o en la edificación para el pueblo de Dios. Porque Sí. el liderazgo cristiano es para edificar la iglesia. El liderazgo cristiano no es para dañar la iglesia, ni para maltratar la iglesia. Por eso yo siempre he entendido, pastor, que en el liderazgo cristiano el tema económico debe ser delegado. Por ejemplo, el mismo Jesús, que tenía 12, él no manejaba el dinero, él lo delegó. Y vemos que Judas terminó cayendo en una tentación con el mismo dinero. Así es. Pero fue Judas, Jesús no manejaba dinero. Nadie podía decir, no, que Jesús no manejaba dinero. Yo entiendo que esa parte debe ser delegada para que en la parte espiritual de formación, de consejería,
de predicación de la palabra, como nosotros los pastores cada domingo tenemos que pararnos a predicarle a la iglesia, hay que dar discipulado, hay que dar clases de liderazgo a los líderes departamentales. Tengamos moral suficiente para nosotros pararnos y darle las enseñanzas, y que de allá para acá no haya una acusación, un recelo, un resentimiento. Oye, el pastor hablando, pero el pastor no sabemos qué está haciendo con el dinero. Ah, no, el pastor tiene un equipo de finanzas que brega con el dinero. Obligado. Entonces, la iglesia organizada que prospera, donde las personas dan dinero, donde los miembros dan sus diezmos, la iglesia organizada es la iglesia que tiene un departamento aparte que el pastor no maneja el dinero, sino que tiene el tesorero, con el contable, todas esas cosas. Inclusive si está organizada, como lo hacemos nosotros en el área, inclusive tenemos que tener a ustedes los contables para reportar, inclusive al gobierno. Reporte, claro. Yo tengo que hacer mi reporte. Sea que sea en cero, porque no vayamos, pero hay que dar un reporte para tener bien abierto el asunto del RNC y todas esas cosas que son organizativas por el dinero, que trae transparencia a la iglesia y trae transparencia al ministerio. Al Estado, a la sociedad. Es así. Ahora, a la comunidad dentro de la misma iglesia. Ahí viene cuando un líder no está organizado, cuando el liderazgo está en un desorden, está cayendo en todo tipo de tentaciones. Nadie sabe en la iglesia cuánto dinero hay o entra, o nadie puede preguntar, o nadie ve que hay una mejoría, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, tenemos 20 años con los mismos bombillos y ya los bombillos están que ni alumbran de tan sucios que están y no compramos. Y no hay una ofrenda para comprar un bombillo. No hay una ofrenda para pintar una pared. A veces, digo ejemplos en sentido general. Claro, usted puede emocionar. Totalmente. Entonces, cuando las personas ven eso, que ese liderazgo está fallando en esa área, entonces la gente comienza a dejar de dar. Así es. Oh, la gente hace huelga con la ofrenda. La gente hace huelga con eso y cae en esa tentación. Fíjate también. Pastor, antes de moverte de ahí, y algo muy importante que dijiste, y uno de los motivos que trae mucha falla en el liderazgo, en el pastorado, en las iglesias, en los ministros, es la falta de organización, precisamente. Claro. En la parte económica y en todas las demás partes. Porque si tú no estás organizado, pastor, viene una gente, mire lo que hemos visto, ¿verdad? Sí, sí. Tú no tienes un programa mensual, vamos a decir, un programa del año ni nada. Ah, viene fulanito y te trae una ficha que tiene una actividad tal día. Ah, luego viene el otro y viene una gente. No, pero si tú tienes tu agenda, tu organización, no podemos, porque ese día ya tenemos tal cosa. Así es. Pero si no estamos organizados, vamos a entrarle a todo. Y entonces eso arma un desorden más grande y la gente percibe el desorden. El desorden nos afecta, pero sobre todo, dice la Biblia, que Dios es un Dios de orden. Así es. Excelente. Pienso que es importante nosotros ver el por qué también caemos en las tentaciones. ¿Por qué un líder cae en las tentaciones? Y el libro de Santiago dice que es motivado por los propios malos deseos que tenemos. Cuando le hacemos caso a nuestros malos deseos. Cuando le hacemos caso a la palabra en Reina Valera es concupiscencia, ¿verdad? Que son los malos deseos. Y dice el libro de Santiago, dichoso el hombre que soporta la prueba, en este caso la tentación, que la soporta con fortaleza, porque después de la prueba recibirá como premio la vida, que es la corona prometida por Dios a los que le aman. Así Ese es. Dios ha hablado. Mira esto, cuando alguno se sienta tentado a hacer el mal, cuando usted o yo nos sentimos tentados a desobedecer, cuando usted y yo nos sentimos tentados a caer en la tentación, cuando usted y yo nos sentimos tentados a caer en la seducción, dice la Escritura aquí, que no creamos que es Dios. No le echemos la culpa a Dios por eso. Que el Señor, y no, sino que dice la Escritura claramente, no piense que es Dios quien le tienta, porque Dios no siente la tentación de hacer el mal. Me gusta esa traducción. Así es. O sea, Dios no siente la tentación de que déjame probar el pastor Ariel. El mal no lo tienta a él. No, entonces tenemos nosotros que saber que al contrario, dice, cada uno es tentado por sus propios malos deseos que le atraen y le seducen. Dios no siente la tentación, pero Él no tienta a nadie tampoco. No, Dios no tienta a nadie, no, que no hace. Dice, de estos malos deseos nace el pecado. Y del pecado entonces, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Exacto. Así que
tenemos está en nosotros. Sí. Está en nosotros. La tentación, ¿dónde está? En nosotros. Y el apóstol Pablo él mismo. ¿Cómo recibimos fuerza, pastor? Porque entonces, ¿cómo recibimos fuerza y tener cada vez más fuerza para resistir la tentación? Por eso hablábamos la semana pasada de ese tiempo de consagración. ¿Se acuerda? Cuando leímos, Claro. no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Exacto. O sea, velar y orar. Mientras si te despegas de esa comunión con Dios, tú no tienes fuerza, no tenemos fuerza. El libro de Romanos 8 lo dice, no tenemos fuerza para combatir contra el pecado. El único que puede es el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, si no estamos pegados al Espíritu Santo, pues vamos a vivir cayendo, vamos a vivir en pecado, vamos a vivir fallando porque no estamos conectados. Wow. No hay, Pero eso es importante, pastor, pero que lo que tú estás diciendo no es fácil. Pastor Gálatas suena 6, bien, ¿qué pero dice? si estamos desconectados de un nivel de espiritualidad, Ajá. y si estamos desconectados de esa conciencia espiritual Está por el conectado Espíritu con Santo, tu concupiscencia. se conecta con la concupiscencia y entonces nace Oye, el pecado. Jesús, el libro de Gálatas, el apóstol Pablo lo puso muy sencillo. Hay una lucha, el espíritu contra la carne, que es mi concupiscencia, Sí. es mi deseo, ¿verdad? Y ellos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Ellos se oponen entre sí. Entonces, ¿a cuál de los dos va a ganar en esta batalla? Al que tú más alimentes. O al espíritu o a tu concupiscencia. ¿A cuál tú le estás dedicando más tiempo? Tú hablabas hace un momento, pastor, de las tentaciones sexuales. ¿Cuánto tiempo le dedica un pastor, un ministro, un miembro de la iglesia a ver pornografía, por ejemplo? Tú estás alimentando tu concupiscencia. Mientras que si tú coges ese tiempo y lo dedicas a orar, a leer la Biblia, está alimentando al Espíritu Santo. Así es. Tu conexión con Dios. Entonces, tú tienes una batalla interna y hay que reconocerlo. Si no lo reconocemos, ya perdimos. Así es. Perdimos. El apóstol Pablo, si leemos Romanos 7, dice, mira, hay una lucha dentro de mí que me obliga al mal, que no puedo hacer lo que yo quiero, pero luego en el 8 dice, pero la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, si alimentaste tu concupiscencia, va a vivir cayendo, va a vivir en tentación, va a vivir fallando. Sea el dinero, sea la parte sexual, sea la parte emocional, cualquiera que sea tu debilidad, porque todo el mundo sabe cuál es su debilidad. Sea la borrachera, sea la droga, de donde Dios te sacó, esa es tu debilidad. Así es. Y hay que tener entonces cuidado de uno, por ejemplo, huir. Como dice la palabra, huye de la tentación. Huye de la no tentación. huyas a la tentación. No, exactamente. Entonces, es importante saber nosotros de que muchas personas cogen y dicen, no, pues Dios está en control. Y se meten en los lugares que no tienen que meterse porque Dios está en control. Ajá. Y se juntan con la gente que no tiene que juntarse porque Dios está en control. Y se meten en los líos y se meten en las cosas porque Dios está en control. Hay que tener cuidado con esas creencias. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque hay una tentación que es negar la fe. Y es, de esto hablaba ayer, me tocó como hablar mucho entre ayer y antes de ayer sobre establecer la diferencia, pastor, entre la presunción y la fe. Si tú notas con cuidado, el presumido cree que tiene fe. Sí. Y la gente presumida cree es arrogante. Pero creen que tienen fe. Sí, pero no es fe, es arrogancia. Exactamente, pero Altivez de espíritu. la presunción se parece mucho a la fe. Sí. Se parece, pero no es lo mismo. No. Para nada. Entonces, cuando está esa presunción de que podemos tener confianza y yo presumo que yo no voy a caer y yo tengo esa fe, eso no es fe, eso es presunción. No, porque yo sé que yo tengo la fe, que yo me puedo meter en cualquier sitio que sea y andar donde sea y hacer lo que sea y todo está bien. No, usted está presumiendo, porque la palabra de Dios dice que tenemos que correr de la tentación. Eso se llama falta de humildad y autosuficiencia. Así Y autosuficiente es Dios. Y pastor, tengo una pregunta. ¿Cree que eso está afectando al liderazgo hoy en día? Por supuesto, claro que sí. Más de uno y de manera sutil, Pastor Elvi. O sea, incluso a veces esas cosas permean nuestra vida y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Porque caemos en un costumbrismo y de momento caemos precisamente en eso. O sea, en una presunción, o sea, dejamos de ser esos hombres de altar para convertirnos en profesionales del púlpito. ¿Qué le pasó ahí? ¿Qué le pasó ahí con el ¿qué significa eso?
No, que esa definición está buena, concerniente a la presunción. Fíjate que tú dices del seductor. Estuvimos viendo en Tesalonicenses 3:5. Así que no pudiendo aguantar más, ya más, envié a Timoteo para que me informara acerca de vuestra fe. No sea que hubiese seducido el seductor. La Reina Valera dice que hubiese tentado el tentador. La Reina Valera dice que el apóstol Pablo estaba preocupado por la iglesia de Tesalónica y entonces envió a Timoteo allá para averiguar cómo iban, cómo estaba la fe, cómo estaba el crecimiento, cómo estaba todo. Y el apóstol lo que dice, porque estaba preocupado, no hubiese sido que el seductor lo hubiese seducido. ¿Ve? Sí. Y que todo el esfuerzo que hicimos sea en vano. Wow, mira cómo el apóstol Pablo era una persona, un profesional en el buen sentido de lo que es principios administrativos, autoridad delegada, monitoreo, sistema de control, chequeo. Esas cosas tienen que ser implementadas hoy en nuestras vidas ministeriales. Y que ya le había pasado con los Gálatas. Bueno, imagínate. Pero me gusta eso que dice William. Ya había un precedente. Que hoy en día eso haría. Poquito lo tenemos algunos, pero debemos implementar más eso, porque ahí había supervisión, ahí había seguimiento. Claro. Es verdad, lo había ahí, claro que autoridad delegada. Entonces, ¿qué pasa? Claro yo no puedo solo. Entonces, mira, Timoteo, ve a chequear esta situación, porque hay que estar pendiente de la gente, ¿entiendes? Porque no son autosuficientes. Y a veces la gente también cuando no siente que es chequeado, entonces se siente como endiosado, es autosuficiencia que venimos hablando. La tentación de la egolatría. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que, en la medida, o sea, que veamos que Dios nos usa, que Dios nos respalda, tenemos que ser más humildes, entender que en las manos de Dios lo que somos son unos instrumentos y más nada. Que somos un instrumento, un canal. ¿Cómo se entiende eso de que en las manos de Dios somos instrumentos? ¿Y cómo aprendemos a ser más humildes? Obviamente, justamente, pues acercándonos a la palabra, aplicando lo que dice Juan 5:39, escudriñemos las escrituras, porque ahí es que... Y orando, claro, y vigilando. ¿Entiendes? Okay. Ese tipo de cosas, o sea, porque es que la palabra de Dios se cumple, los principios son inalterables. Cuando yo los violo, hay consecuencias. La parte, estuvimos hablando en la tentación de dormirse en los laureles. Esa que, como te hablaba es ahora, un dicho común. Es un dicho común, dormirse en los laureles. Pero es una tentación para el líder, para el pastor. Es una tentación. El pastor que no estudia más después de que porque es pastor, busca lo que se está durmiendo en los laureles. Y vive repitiendo, pastor, las mismas cosas. Y vive dando los mismos mensajes. Y no cambia de tema. Y pasan años y predica del amor de Dios. Y mañana igual. Y el año que viene igual, porque no ha estudiado nada nuevo. No estudia. El Espíritu no le ha revelado nada nuevo. Siendo un poquito irónico, alguien decía, es que ese pastor no sale del huerto del Edén. O sea que tiene mucho tiempo porque no sale del huerto del Edén. Tiene 30 años y no ha salido del huerto del Edén. Porque se duerme en los laureles. Y también vimos la tentación que había de, en la del orgullo y la rebeldía. Pero tenía que ver también con la parte de no escuchar, de no estar pendiente. Y la tentación de la indiferencia. Entonces, si yo soy indiferente y me quedo nomás con ese... Hacerse el loco. Pero fíjate entonces que ese tipo de liderazgo que se hace el loco va a ser muy limitado. Va a tener poco crecimiento. No, y va a tener muchos problemas dentro de sus seguidores, de la congregación. ¿Y qué de la tentación al reconocer que soy una autoridad, pero en vez de ser una autoridad, asumo un papel de autoritario? Bueno, aquí viene, se llama aquí la tentación del orgullo y la rebeldía. Sí. Pero la tentación de hacerse loco, ¿cómo que usted le decía? La de dormirse los laureles. Sí, tenemos el caso de Esther. Tenemos el caso de la reina Esther. O sea, Esther pensaba que todo lo que estaba pasando en su vida positivo, que el rey le eligió como la favorita, la veía como la más linda. Ella pensó, ay, Dios me está bendiciendo, como trayéndole este tiempo. Sí. Ay, a mí Dios me está bendiciendo. No. Y le dice Mardoqueo, ¿y quién sabe si Dios lo que te puso a ti fue para este tiempo? Fue para este tiempo, a que nos salve a todito. O tú no sabes que tú eres judía también, y que si viene el problema va a venir para ti también. Y Esther reflexiona. Se estaba durmiendo en los laureles. Ella se sentía la bonita, la preferida del rey. Y reflexionó y dijo, espérate, no, es verdad. Entonces no podemos nosotros hacernos locos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, con las responsabilidades que Dios nos va entregando. No podemos hacernos locos. Tenemos que ser conscientes de que Dios me puso para esto. Exacto. Fíjate, esa parte
me gustaría ver que tratáramos un poco de esto, que no lo hablamos mucho, la tentación de comprometer el evangelio. Fíjate que el evangelio, ahí no es la iglesia, no es el evangelio, la predicación. ¿Cuál es la tentación de comprometer la predicación? ¿Verdad? Hoy en día tenemos pastores que critican mucho lo que son bíblicos, no, porque se para a predicar y predica lo que Dios le ponga en la boca que diga. Tenemos Pedritos. Pedritos. Claro, porque Pedro comprometió el evangelio. Y fue tan fuerte que Pablo le dijo, oye, tú eres digno de condenarte. Está con una simulación que era hipocresía. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Y arrastrate también a Bernabé con tu hipocresía. Ay, ay, ay. Y también quiere venir aquí de que cuando están los gentiles come con ellos, cuando llegan los judíos te esconde. Y si me veo tentado por la tentación de la fama, ¿puedo comprometer la predicación? Pero claro. Entonces, claro. cuando estamos comprometiendo la predicación, cuando estamos comprometiendo la palabra de Dios por agradar al hombre, por agradar a los oyentes, para que la gente se sienta contenta y no sean confrontados con una predicación bíblica, no hay que maltratar la iglesia, porque yo no creo en eso. Predicación light. Yo no creo en la prédica que está siempre maltratando la iglesia. Yo no creo en eso. Sin embargo, sí creo en la prédica que puede estar edificando siempre la iglesia. Claro. Y una parte, cuando yo comprometo el evangelio, es cuando comprometo la parte confrontativa. Sí, pero Si hay una yo no parte quiero confrontar ahí. a nadie. No, pero hay para una no parte ahí, discutir. pastor, y tenemos un ejemplo bíblico. Cuando Pablo le escribe la primera carta a los Corintios, él lo confrontó. Y fuertemente. Fue muy fuerte. Lo confronté fuertemente. Claro. Y después en la segunda le dice, yo le doy gracias a Dios porque ustedes se pusieron guapos con esa carta, se molestaron, lloraron, pero esa tristeza se convirtió en algo bueno. ¿Por qué? Porque ahora ustedes se arrepintieron, se arreglaron y están mejorando. Así es. Y si Pablo no lo hubiera confrontado. Sí, por eso es que es importante esta parte que ustedes comentan de comprometer el evangelio, porque eso tiene que ver con integridad, con dar testimonios, ¿ok? Claro. Porque, ¿qué pasa? Las obras, los hechos, las acciones, las actitudes dicen más que 1000 palabras. ¿Entiendes? Yo puedo ser muy bueno como conferencista, yo puedo ser muy bueno conectando con el público, yo puedo ser muy bueno conectando con la audiencia, pero ¿qué de mi testimonio? O sea, eso dice más que 1000 palabras. Entonces, eso de comprometer el evangelio, hoy por hoy, es tremendo, pastor, y hay una tentación impresionante. ¿Es tremendo positivo o negativo? No, cuando yo digo el término tremendo lo utilizo de manera negativa. Negativo. ¿Entiendes? De manera negativa. O sea, que hay demasiado ministros y siervos comprometidos con el mundo. No, comprometiendo el evangelio y Porque están comprometidos con el mundo. cosas que no se deben en nombre de Dios y del evangelio. Pues si yo me comprometo con el mundo, comprometo el evangelio. Por eso dice la Biblia, no se equivoquen, la amistad con el mundo Es enemistad contra Dios. Y que nuestro sí sea así, Si nuestro no somos sea no. demasiado Sí, amigos del pero- mundo, entonces obligatoriamente vamos a comprometer el evangelio. Amigo del mundo no pero- tiene nada que ver con uso y costumbre. No, señor. No, Uso y estamos- costumbre no tiene nada que ver con amigos del mundo. No, uso y costumbre no. No, porque la palabra de Dios dice Acciones y actitudes sí, estilo de vida, porque el evangelio es un estilo de amistades, vida. Un estilo de compromisos vida. que asumimos con gente que está en ciertas posiciones no cristianas. Exacto. Y nosotros somos afines con ellos, entonces, ¿y ahora cómo digo que no? Y el apóstol ¿Y Pablo, ahora cómo le digo que los cristianos no hacemos eso? y el apóstol Pablo, Pedro, ¿quién es que decía que somos carta leída? Pablo. ¿no? Sí. Que éramos Claro. carta leída, que tuviéramos sumamente cuidado, porque hay una nube de testigos. Y si yo quiero que la carta leída mía, tú la leas, me conozca a través de Instagram, Ay, de mis paseos, no, eso se acomoda. de mis viajes, No, se acomoda. de mi Eso se glamour, edita, ¿verdad? de mi glamour, Eso no- eso de no- mi Producción, glamour. eso se edita, carta ¿verdad? leída. No, Instagram, Facebook, lo que te en quiero YouTube, decir todas esas cosas se editan. lo que quiero decir es que si yo quisiera Pero mire, no hay, entonces, no hay que tener no hay un cuidado con ejemplo eso. más que cuando Pablo escribe y dice, señores, nosotros necesitamos alguna carta de recomendación. No necesitamos ninguna carta de recomendación porque ustedes a nosotros nos conocen. Así es. Ustedes saben quiénes somos y cómo actuamos. Entonces, eso es el no comprometer el evangelio. Fue el mismo Que Jesús que dijo nosotros que- por que- encima de todo, por encima de cualquier actividad social, el día a día,
la vida, la sociedad y lo que se está viviendo, somos cristianos y eso no lo comprometemos con nadie. Fue Jesús que dijo, Exactamente. por su Con fruto los nadie. conocerán. Así es. Fue Jesús, ¿verdad? Que dijo. No lo Claro. compro- Porque estrecha Óyeme, y hay angosta es la principios puerta. bíblicos, hay principios cristianos, hay principios del reino de los cielos que no van a ser violentados. Señores, esto por es nosotros. Líderes Eternos, liderazgo cristiano. Para eso estamos aquí. Claro, para educar, para formar, Amén. para exhortar. Los líderes Para cristianos, los estremecer, líderes Pastorel. Está cristianos bueno. son líderes. Es que ahí es donde no hemos entendido, pastor. Cuando Dios te llama a ti a pastorear, a ser evangelista, a ser profeta, tú estás trabajando para el reino de los cielos, no para reinos terrenales. Por Exacto. eso Jesús dijo 100 veces, mi reino no es este mundo, mi reino no es este mundo. Yo no vine a hacer nada en este mundo, yo vine a las ovejas perdidas. Entonces nos hemos confundido ahí, nos hemos cruzado de una línea para otra, de un bando para otro. Ay, pastor, ustedes hablando de eso me hacen entender otro foco de tentación. Y es la tentación de no ser ciudadano del reino. Ah, está buena eso. Porque migración del reino te va a decir, espérate, tú no pasas aquí. Ah, pero mira cómo se ríe Elvi, ¿ah? No, y Jesús Mira cómo se- ahora se está riendo No, y Elvi. Jesús se lo dijo, Jesús se lo dijo. No, pero deja que Elvi diga lo que no, va a es que decir, porque digo, es lo que mira, está riéndose pastor, ahora. No, porque en bueno, ese tiempo van a decir, maestro, en tu nombre hicimos y deshicimos. Y yo le voy a decir, yo no lo conozco, ustedes no tienen Mire, visa para entrar a este La reino. la migración del reino de Cristo a más de uno nos va para. ¡Ey! Párate ahí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? Este pasaporte es falso. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ciudadano del reino, espérate. No lo conozco. porque fíjate, ¿por qué? Porque también llega un momento en que la tentación o está cayendo en las tentaciones, llega un momento que se convierte hasta en costumbre Claro. y se convierte en un hábito. Pastor, eso se llama cauterizar Mira, la conciencia. No, porque Cauterizar la eso se conciencia. llama práctica Fíjate, del pecado y los que fíjate, practican el pecado no son de Dios. Sí, pero fíjate, por ejemplo, Capítulo 3 de pero Primera de Juan. fíjate, por ejemplo, cómo tenemos hoy en día en las redes sociales actual pastoras y pastores cayendo constantemente en esta tentación. La tentación de murmurar y criticar a los hombres y mujeres de Dios. Pastor, y El pues- líder rebelde, el líder rebelde que quiere hacer lo que le da su santísima voluntad. La pastora rebelde que quiere estar buscando like y el pastor rebelde que quiere buscando like, comienzan a hablar y a criticar los demás líderes y hombres y mujeres de Dios, mencionándole hasta nombre, hasta diciendo cosas y hablando cosas semejantes. Entonces, ¿qué cosa es esa? Cuando lo vemos en las redes sociales, no sabiendo que si yo, y es un poco en bromón, porque también existe lo que es, como, ¿verdad? Como nosotros metemos a nuestro amado productor Israel, que es apologetic, ¿Cómo? apologético, ¿verdad? Existe lo que es la ayúdame, no, sí. la apología. Sí, era un apologético Sí, porque constantemente entonces- presenta defensa. Exactamente. Entonces, fíjate qué pasa. Encontramos hoy en día cómo muchas personas están criticando siempre a los hombres de Dios, criticando la misma iglesia. ¿Usted sabe lo que es de que un pastor criticando la iglesia? Pues eso no tiene madre. Espérate. Porque cómo un pastor puede estar criticando la iglesia en general y todo. Entonces, ¿qué? Cuando usted es una cosa que usted le da puerta abierta al enemigo para que los que no son cristianos también entonces murmuren y critiquen. Porque si usted lo dice, y vemos en la televisión y vemos en YouTube que ahí sale una noticia como de que pastora fulana de tal dice la verdad sobre la iglesia. La verdad sobre la iglesia la tiene la Biblia. Así No es. ninguna pastora ni ningún pastor. La verdad sobre la iglesia la tiene las Sagradas Escrituras. Y la verdad sobre la iglesia es que Cristo, que es la verdad, es la cabeza de la iglesia y es el cuerpo de Cristo. Y es quien gobierna. Ni hablando mal y criticando. Entonces, porque usted se siente una gente apartada o usted se siente un líder tal vez sobrenatural o se siente una líder, una pastora, profeta que ve mucha visión y mucho espíritu raro y muchas cosas que le da autoridad a ninguno de estar dañando la iglesia. Porque usted está herido o dañado. Hay que tener cuidado con eso. De estar siempre hablando y criticando a los líderes y a los pastores. Y porque un pastor, inclusive, la palabra de Dios inclusive nos ordena. Todavía vemos a un hermano, un líder que falla. La Biblia dice que en vez de yo criticarlo, o en vez de yo despotricarlo, o en vez de yo maltratarlo, dice la palabra, que tratemos de restaurarlo con humildad y mansedumbre. No vaya a ser que sea yo el próximo. ¿Usted ve? O usted el próximo. Sí, capítulo 6 de Gálatas. Exactamente. Claro. Capítulo Hay que 6, tener versículo cuidado. 1 y versículo 2. Y a veces, hoy en día, los mismos Que es cristianos. la ley de Cristo, la ley del amor. Pero como a veces, como yo veo a veces
cómo a veces los mismos líderes cristianos y los mismos líderes pastores, porque están infectados por la tentación de la egolatría, cómo acaban a otros pastores y cómo acaban a otros líderes sin nada. Claro, no aplicando el método bíblico entonces, como la Biblia enseña. Entonces eso daña a la iglesia. Claro. Eso daña la imagen y entonces daña el liderazgo. Y le hace daño al liderazgo. Entonces todos los que no son de la iglesia, que ven todos esos programas, van a decir, ¿y entonces? Si los cristianos están así. Por eso Jesús oró por la unidad en Juan 17. Exactamente. Padre, que sean uno. Entonces la iglesia y esta plataforma de líderes eternos, uno de sus objetivos es lograr esa unidad ministerial en la iglesia. Porque es la forma que dijo Jesús para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Que sean uno. O sea, pero cuando vemos a un pastor bautista atacando a un pastor evangélico de la pentecostal o atacando un pentecostal a un católico, entonces ahí ¿cómo la gente va a creer? ¿En quién va a creer? ¿En cuál? Ahí entra la parte que te decía ahorita que uno no quisiera, que es la parte de uno defender la fe en el sentido de la escritura. Cuando uno ve eso, yo a veces me siento y digo contra, pero como si ataco a ese pastor, porque está atacando a los pastores, por ejemplo, evangélicos. Sí. Entonces a veces uno quiere y cuando uno viene a ver, cae en ese. Claro, y se mete en esa misma vuelta ahí, en esa misma circunferencia. Porque no es fácil a veces cuando uno está mirando. Mira, yo sé que esto ustedes lo manejan. Yo sé que ustedes lo manejan a la perfección y es que Dios no se queda con nada. Dios no puede ser burlado. Y de lo que nosotros sembramos sobre el transitar del caminar, nosotros vamos a ir cosechando. ¿Qué quiero decir con esto, pastores? Que todos aquellos amados que de momento se desviaron, que de momento se dieron a todas y cada una de esas tentaciones y se saltaron los stops, bueno, Dios va a hacer algo, ¿entiendes? Dios va a hacer algo porque nadie más heraldo que Dios en este proceso, o sea, ¿Tú estás siendo misericordioso o como de poco hay un poco mal? O sea, yo es lo que estoy diciendo, parece como que tengamos misericordia de... No, él está diciendo que Dios se la verán con Dios. Claro, lo que la verán con Dios. Sí, todo el que se saltó y se claro, la yo no con soy, Dios. nadie se puede burlar de Dios, pastor. No, ninguno de nosotros. Claro. Ahora, hay una parte que iba a decir, que aquí podemos, como buscando un cerrar un poquito ya, para ir cerrando todo de por qué cae un líder, y de las tentaciones, y por qué tanto fracaso en tanto ministerio, y por qué hay tantos ministerios malogrados también, de líderes que tienen un liderazgo bonito, y son líderes preciosos, y tienen madera de líder en la iglesia cristiana, pero caen en una tentación que es la mano, por ejemplo, de no obedecer su cobertura, o de no escuchar los consejos de su cobertura. Entonces ahí se broma. Pero hay una parte que hay que tener cuidado con esto. Por ejemplo, dice en Proverbios 26:11, dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Ahora, como líder, uno puede fracasar un momento o un día. Pero si tú me restauras y la iglesia me restaura y después yo puedo ser restaurado otra vez, entonces si vuelvo y caigo otra vez lo mismo y vuelvo otra vez la tercera vez y caigo en lo mismo, ya eso no es cuestión de Dios ni misericordia de nada. Ya nos damos cuenta que es que está como los perros volviendo a vómito. Porque por eso la palabra lo dice. Entonces, el líder también tiene que tener cuidado de no estar repitiendo los mismos errores. Debemos tener cuidado de no estar repitiendo los mismos errores, porque vamos a hacer. En 2 de Pedro 2:22, utilizando el apóstol el mismo proverbio, pero Pedro dice, pero les aconteció lo del verdadero proverbio. Ajá. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Ajá. Ahí vuelve a lo mismo. Y eso ocurre también con muchas personas que están en liderazgo de muchas maneras y vuelven otra vez. Ahora, ¿cómo explicamos esa metáfora? ¿Cómo explicamos ese principio, esa idea? Porque en este caso, pues, los proverbios tienen esa particularidad, es sabiduría, es principio, no es promesa. No tiene nada que ver con promesa. Tiene que ver justamente con cosas, pautas establecidas. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que yo entiendo allí? Que es natural. El perro va a volver a su vómito. Porque es su ambiente natural, es su hábitat natural. El perro va a regresar. ¿Qué dice? Pero la enseñanza es que no seamos como el perro. Bueno, por eso digo, a eso voy. Entonces, la parte del cerdo vuelve al lodo. Lo baña, pero eso
es su hábitat natural. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuando alguien, en función de lo que usted viene diciendo, es reincidente, hay que soltarlo. Sí. Porque bíblicamente dice, llámalo aparte. Ok. No, llámalo delante de 2 testigos. Si no, confróntalo en público. Y al final, si no logras hacerlo entender, ¿qué vas a hacer? Tenlo por gentil y publicano. Sí. Eso es lo que yo quiero resaltar Por en eso, función de esos textos que usted cita, tanto de Proverbios como el proverbio que cita Pedro, que es el mismo, obviamente. Y por eso decía, recalco lo que decían ahorita que está en Romanos 8, 1, 2, 3. Si no somos espirituales, somos carnales. O sea, no hay un término medio. Entonces, para no volver al vómito, para no volver al lodo, Exacto. tenemos que cambiar de naturaleza. A eso voy. Es como dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo a nadie conozco según la carne, y al que antes conocía así, ya no lo conozco así. ¿Por qué? Porque yo me crucifiqué juntamente con Cristo y ya no vivo yo. O sea, ese es el punto a que nosotros debemos llegar para poder lidiar con todo esto, porque si no, no vamos a ganar. O sea, el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Y claro, fíjate que lo de Proverbios usa 2 palabras, necedad y necio. Entonces, Claro, porque la Biblia, cuando Proverbio habla de necio, está hablando de una gente que no escucha. Y lo dice, lo dice desde que no el es capítulo carmienta. 1 en adelante. Espérate. El necio, oye cómo dice un proverbio, pastor. ¿Que el necio es qué? Oye cómo dice este proverbio, el necio sabe más que 7 que sepan aconsejar. Según Wow. él. Según él. Según él. Pero no, que el necio es que No escucha. pues hay no mucho escucha. necio. Y lo dice Proverbio pues hay en mucho todas necio. partes. No entienden consejos. Es más, Proverbio capítulo 1 dice No me voy a que sacar. Vemos mucho necio, entonces sí es que no Sí, escuchamos la pastor, palabra. Sí, pastor, mira, porque Proverbio eso, capítulo 1 eso dice, es fuerte. para hacer entender sabiduría, para darle sagacidad a los simples, Así para es. darle sabiduría a los necios. Así es. El objetivo de escribir proverbios. Claro, porque claro. No escuchan, no entienden, se le habla, le entra por aquí, le sale por allá. Wow. Eso es un simple, eso es un necio, según Wow. lo que dice la Biblia. Y hay mucha gente así. Y entonces Tú no lo puedes aconsejar. afecta eso el liderazgo. Es que el liderazgo, una de las principales cualidades que tiene que tener es saber escuchar. El líder tiene que aprender a escuchar. Wow. Empezando por escuchar a Dios. ¿Cómo tú sabes a qué Dios te llamó si tú no escuchas? Empezando, sigue por escuchar a un cabeza. Usted siempre lo dice, Sí, pastor. claro. Cobertura. Usted dice tiene pastor que tener Carlos. cobertura. No, y un a consejero. alguien tú tienes que escuchar. Alguien tiene que darte un consejo y claro. Y Obligado, aún, anciano. pastor, y aún alguien que tú entiendes que no, y que te está hablando algo que no es y que no va, tú le prestas atención. Hay que escuchar. George Washington decía, aunque sea un niño, en algún punto ese niño tiene algo que yo no sé. En ese punto voy a aprender de él. Amén. O sea, tenemos que aprender a escuchar. Ah, no, este pastor lo que me está hablando disparate. Ah, no, este hermano lo que me está diciendo. Pero escúchalo. Tú no sabes qué puede pasar con lo que tú escuchas. Tenemos que aprender a escuchar. Mire lo, Así que, es. mire lo que ocurre Si con- no escuchamos, somos necios y simples. Bueno, vaya, Sí. entonces, mira, y sí, va- y antes que eso, que por eso Jesús, ¿verdad? Ahora poniendo lo que está diciendo el pastor Ariel en contexto, Jesús constantemente decía, el que tiene oído para oír, Oiga. que oiga, el que tiene, hoy en Y- día y no. Apocalipsis Pero también fíjate lo que dice. hoy en día la gente lo que quiere es tener ojo para ver. Ay, Dios mío. O sea, hoy lo que tenemos que tener Y ojo boca para hablar. mire, y mire boca lo- para hablar, mire- pero no oído para mire oír. mire esta recomendación Wow. que nos da el Señor a través del capítulo 3 de Proverbios, versículo 5. Voy a comenzar de allí. Fíate de Jehová de todo tu corazón Así y no en mismo. tu propia Y prudencia. no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda, necio. No seas sabio en tu propia opinión, Ay, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sabe por qué? Será medicina a tu cuerpo y refrigerio A tus huesos. para tus huesos. Mm. Shalom es paz. Hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a Señores, escuchar. cerrando el tema de por qué falla un líder, por qué cae en tentación, queremos decirle lo que le empezamos diciendo de la primera vez. No te salte las señales de stop. Hay señales que Dios te está dando. Párate, detente, escucha, reflexiona, haz introspección, examínate y pídele a Dios que te ayude y que enderece tus caminos. Esa es mi reflexión final.
No sé cuántas veces has caído, no sé cómo está tu vida espiritual, no sé cuántas veces al día, a la semana, al mes caes en la misma tentación y tú dices quizás, ay, es que vivo cayendo en lo mismo, soy débil. No lo justifique, no lo justifique con que soy débil. No. No, dice la Biblia, Diga el débil, cuando somos débil, somos somos fuertes. fuertes. Diga el débil, fuerte soy. Que Dios te levante, que Dios te restaure, que el Espíritu Santo vuelva a entrar a tu vida y tu liderazgo, tu ministerio vuelva a florecer. Aleluya. Ese es mi consejo final. Excelente. Creo que sí, y también que está en la responsabilidad de todos nosotros, pues continuar madurando, creciendo, y que usted, porque esté ahí, nos está mirando, y que salga de esa mentalidad de llanero solitario y puede buscar ayuda, busque consejo. También salir de esa mentalidad de no querer involucrarse en la iglesia. Involúcrese en la comunidad, involúcrese en la iglesia, ponerse a la disposición de los líderes con amor. Y por último, como decía Ariel, vamos a ir en estos tiempos a la iglesia, vamos a ir más que con los ojos cerrados, vamos a ir con los oídos abiertos. Sí. Vamos a ir porque la palabra, la fe de Dios entra por el oír y el oír la palabra. Así que lo motivo a eso es que escuchemos, escudriñemos la escritura cuidadosamente y mantener, como decía William ahorita, el devocional, una vida devocional de meditación, la palabra, de análisis de la palabra de Dios, orando, meditando en la palabra. ¿Para qué? Para que entonces la persona que usted esté alcanzando como líder pueda ser edificada en el Espíritu. Bueno, yo concluyo de esta manera, amados pastores, citando versículo 1 al 4 del capítulo 3 de Proverbios. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aleluya. Bueno, estos líderes eternos, en la próxima entrega vamos a trabajar cómo se levanta un líder, porque el objetivo no es dejarlo caído, ¿verdad? Amén. ¿Cómo se levanta un líder? Si has caído, puedes levantarte y lo vamos a trabajar en la próxima entrega, Dios mediante. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima. Como un salmista famoso decía, después de la caída todo.